Señores oficiales, continuamos con el siguiente subcontenido imprescindible, que es el origen de la Armada del Ecuador. Ahora bien, ¿qué es la Armada del Ecuador? El origen de la Armada está ligada a las luchas de independencia y particularmente al movimiento de la Revolución de Guayaquil del 9 de octubre de 1820, que se consolida con el envío de la goleta Alcance al mando del capitán José María de Villamil, quien salió con la misión de solicitar apoyo al general José de San Martín para la gesta guayaquileña. Con el triunfo de la independencia nacional el 24 de mayo de 1822 y la integración de la Gran Colombia, surge la figura del capitán Juan Illingworth, a quien el libertador Simón Bolívar lo designó como comandante general del Cuarto Departamento Marítimo, ocupándose de organizar la Escuadra del Sur y de crear la Escuela Náutica, que fue inaugurada por el propio Simón Bolívar en Guayaquil el 9 de octubre de 1822. Sin embargo, pocos años después, se separa la Gran Colombia y, separado el Ecuador de la Gran Colombia, el 3 de noviembre de 1832 el Congreso Constitucional decreta el establecimiento de la Marina Militar en el puerto de Guayaquil. Se nombra como el Departamento Marítimo del Ecuador y se le asigna la jurisdicción desde el río Tumbes por el sur, por toda la costa hasta los límites con Colombia. De igual manera, en el decreto se indica que funcionaría bajo el mando de un general de marina o de un capitán de navío con la denominación de comandante general de marina. Pocos días después, el 8 de noviembre, el presidente Juan José Flores dio el ejecútese a este decreto y de esta forma queda legalizada la creación de la Marina de Guerra del Ecuador en el inicio de la época republicana nacional. Señores oficiales, a continuación revisaremos un video que es del Instituto de Historia Marítima, en el cual nos habla un poco más profundo de lo que es o de cómo fue el nacimiento de la Armada del Ecuador. Creado el Instituto de Historia Marítima y conformado su archivo histórico en 1986, entre los miles de documentos manuscritos tuvimos la suerte de encontrar un documento en el que se transcribía un decreto. Se trataba ni más ni menos que de la creación de la Armada del Ecuador, una vez que nos separamos de la Gran Colombia. Al producirse la Revolución Guayaquileña del 9 de octubre de 1820, se constituye una junta de guerra presidida por Urdaneta. José Joaquín de Olmedo es designado jefe político, mientras que el coronel Escobedo, jefe militar. Conseguida la independencia, se debía evitar un posible contraataque español y se resuelve enviar a la goleta Alcance al mando de José María Villamil, llevando una comisión que participe el triunfo de la Revolución Guayaquileña, al general San Martín y el almirante Cochrane, jefe de la Escuadra Libertadora del Sur. Una vez consolidada la independencia nacional en Pichincha, el 24 de mayo de 1822, y anexada Guayaquil a la Gran Colombia, el 31 de julio del mismo año, Simón Bolívar estableció en este puerto el Cuarto Departamento Marítimo. Por el lado del Pacífico no había buques, no había creado una marina. Entonces Bolívar dispuso la adquisición de buques de guerra, entre esos la goleta de guerra Leyde Collier fue adquirida y se le dio el nombre de goleta de guerra guayaquileña. Se adquirió el bergantín Chimborazo y la corbeta Pichincha y se formó la primera escuadra que se la puso al mando del capitán de navío Tomás Chalerray. Había nacido la Armada. Es más, el 9 de octubre de 1822 se creó la Escuela Náutica, que es como se llamaba la Escuela Naval en aquellos tiempos, para la formación de jóvenes como oficiales de marina.
Posteriormente, el 20 de mayo de 1825, el general Francisco de Paula Santander decretó la creación de 2 compañías de infantería de marina destinadas a Guayaquil, necesarias para el cumplimiento de tareas específicas en épocas conflictivas. Hay que recordar que a inicios de 1827 el Departamento Marítimo pasó a denominarse Apostadero de Marina de Guayaquil, al mando del ya contraalmirante Juan Iliugo. Desde ese año existía la amenaza de una conflagración con Perú por efectos de sus planes y maquinaciones para anexar los departamentos de Azuay y Guayaquil. El 1 de agosto de 1828, Iliugo indica al general Flores que la corbeta peruana en Libertad bloqueaba el Golfo de Guayaquil, interceptando a cañonazos todos los buques que entraban al río Guayas. Por ello se despacha a la goleta guayaquileña y a la corbeta Pichincha, fuerza comandada por el capitán de navío Thomas Wright, a fin de exigir explicaciones. El 31 de agosto del mismo año se produce el combate naval de Malpelo, donde la guayaquileña triunfa sobre la corbeta peruana Libertad, cubriendo de gloria a nuestra nación. Cuando se separa en 1830 el Ecuador de la Gran Colombia, ya se había separado Venezuela, existía este departamento marítimo al mando del general Tomás Charles Wright. 2 años después, el Congreso Constitucional del Ecuador decide decretar la creación de la Marina Militar en el Ecuador, con el nombre de Departamento Marítimo del Ecuador. ¿Pero por qué lo hacía? Lo hacía porque el apostadero de Marina no dependía de ningún departamento marítimo, porque ya estábamos completamente liberados de la Gran Colombia. En ese decreto se dio las disposiciones de la Marina Militar, o sea, de la Armada del Ecuador. Se dio las respectivas, entre esas se decía que el comandante general de Marina tiene que ser un capitán de navío o un general de Marina, porque en aquella época no existían los grados de almirante, vicealmirante o contraalmirante, no existían, era general de brigada de marina, general de división de marina. Su jurisdicción se entenderá desde el río Tumbes, por el sur y por toda la costa del territorio del Estado, hasta los límites que por el norte señalan los tratados que han de celebrarse con el Estado de la Nueva Granada. Para esa época, la Fuerza Naval poseía 6 buques de guerra. Su buque insignia, la fragata Colombia, de 62 cañones. Al producirse la guerra que se llamó de los Chihuahuas, desde 1833 hasta 1835, entre Flores y Rocafuerte, lamentablemente, la Armada participó dividida en 2. Finalizar el conflicto, la Armada se fortaleció y se unificó bajo un solo comando. En lo relativo a los comandantes que lideraron esta institución, es de indicar que en el año de 1831 desempeñaba las funciones de comandante del apostadero de Guayaquil el capitán de navío Manuel Antonio Luzarraga, y en 1832 el capitán de navío Tomás Carlos Wright, siendo el último jefe naval que tuvo dicha denominación, pues en lo sucesivo el apostadero de Guayaquil se denominó Departamento Marítimo del Ecuador, como hemos detallado, y ejercería el cargo de comandante en general de Marina el general de Marina Juan Ignacio Pareja y Mariscal, quien lo haría hasta el año de 1834. Al siguiente año, como comandante en general de Marina, estaría el general de Marina Leonardo Stack. El 8 de noviembre, el presidente Juan José Flores dio el ejecútese a dicho decreto, quedando con ello legalizada la creación del Departamento Marítimo del Ecuador, hoy Armada del Ecuador.